chicos, ¿cómo están? Eh, si eres joven y te sientes solo, sola o sientes que no perteneces, este video es para ti. Eh, Hace unos días soñé algo súper raro. Eh, Soñé que estaba en un lugar que era como el paraíso y que estaba trepando en una montaña súper verde. Yo estaba con un grupo de chicos jóvenes en el sueño. Eran de mi edad, eran chicos jóvenes, así como casi de mi edad, ¿no? Y justo le estaba diciendo a una chica del costado de, así se tiene que vivir de manera natural, porque estábamos como trepados, como monos, en esa cascada con plantas verdes. Y, y la chica me dice, eh, me queda mirando y seguimos avanzando hasta arriba de la cascada donde ya encontramos como un piso, ¿no? Esta es la cascada, imagínense la cascada, el agua cayendo, ¿no? De la cascada y nosotros estamos, esa es la cima de la cascada y nosotros estamos como que aquí. Entonces subimos saltando, ¿no? Y fuimos corriendo con todo el grupo de chicos y en ese grupo había una persona que era más grande que nosotros y era como el guía del grupo. Era una persona que tenía autoridad en el grupo. Pero yo no sentía mucha confianza con esa persona porque sabía que era un ser humano más, que podía tener cosas buenas o malas, entonces no tenía mucha confianza en mi sueño. Y seguimos avanzando y llegamos a una parte donde había agua. En una parte había agua más oscura, pero aún seguía limpia, por así decirlo, pero era más oscura y más o menos del color de un mar salado, oscuro. Y la otra parte era del color cristalino, pero había unas rocas, debajo, grandes, altas, y esa parte era la parte pura, digamos, donde había, el agua estaba más cristalina, era más profunda, y el agua más oscura era menos profunda. Entonces, la gran mayoría de chicos que estaba como que en ese lugar, en esa agua, se fueron juntos caminando hasta el objetivo, que había un lugar que era el objetivo donde teníamos, el lugar donde teníamos que llegar. Y la gran mayoría de chicos se iba por esas aguas que eran más oscuras. Entonces yo vi que dos chicos se pusieron en las aguas más cristalinas, pero esas aguas eran más hondas y las rocas estaban partidas. Entonces yo no sabía nadar y tenía que forzarme a estar como pegada a las rocas y no me podía hundir. Pero no me pasó nada. Yo opté por ir con esas tres chicas, bueno, con esas dos chicas, porque eran tres personas que íbamos por esto, pero de la nada veo que un chico nos mira como que estaba mucho más adelante que nosotras, las tres, en esa agua cristalina. El chico nos mira y se va caminando porque ya llega a la parte que era menos profunda y se va caminando un bosque y se separa de nosotros. Algo en mí quiso irse a ese lugar donde había un bosque, quiso irse sola a ese sitio, pero por no querer estar sola me seguí quedando con el grupo de chicos.
porque temía sentirme sola en el sueño. Entonces seguí quedándome ahí hasta llegar a la meta que la persona, la persona líder del grupo nos diga hasta dónde teníamos que llegar. La cosa es que llegamos al lugar y el chico se fue, ese chico, que fue el único que tomó una ruta solo hacia el bosque, un bosque verde. Él fue el único que se fue y se apartó del grupo y nosotros seguimos a ese líder. Entonces veo que el lugar donde teníamos que llegar era como esos lugares súper altos. Por ejemplo, había una escalera, así una escalera, y acá había como así como que un piso donde tú haces como clavados. La cosa es que acá había una piscina redonda negra, y el hombre puso ahí un montón de gente, o sea, los chicos de mi edad, y subió un chico, no estaba el líder acá, y subió un chico a la cima, ¿no? Para que se lance de ahí arriba. Pero cuando yo veo bien, es imposible sobrevivir si él se lanzaba. Es imposible que él sobreviva. Y cuando yo veo de reojo al líder que estaba a su costado, aquí estaba el chico, acá estaba el líder, el chico estaba sudando, estaba nervioso, y en la piscina estaba repleto de jóvenes, que era una piscina chiquita, esperándolo al chico con una cara de felicidad forzada, de alegría forzada, que no se notaba en el sueño que no estaban felices, sino que era forzado. Y este hombre yo sentí que era demoníaco, sentí que era un hombre, el líder, sentí que era un ser malvado, maligno, y que era loco, porque prácticamente quería, la meta era que la gran mayoría de chicos que habíamos llegado a ese lugar era que nos matemos, ¿no? Porque no había otra forma de sobrevivir si te lanzabas y matar a la gente que estaba en esa piscina. Entonces yo desperté, ¿no? Ese día y me quedé con una sensación como de ¿por qué he soñado esto? ¿No? O sea, es súper raro, porque al principio del sueño me sentí bien, pero al final del sueño me sentí mal. Y entonces para mí fue un sueño muy raro, pero yo ese día tuve una necesidad increíble de rezarle a papá Dios y preguntarle, Señor, ¿qué significa este sueño? ¿Qué significa esto? ¿No? Porque me pareció una curiosidad. Y escuché la voz de Dios decirme la interpretación de este sueño. Y es que ese grupo de chicos representa a la gran parte de la generación actual de jóvenes que busca sentirse acompañado y aceptado, y que al fin y al cabo con sus acciones por ejemplo drogarse, poner por ejemplo contenido que no es muy adecuado, por así decirlo, subir fotos semidesnudos, semidesnudas, tomar alcohol, fumar, todo esto por encajar o por tener esa falsa felicidad, el seguir cuentas que no te llevan a nada bueno y que solo lo haces por encajar o sentirte acompañado, seguir trends que no te llenan
por completo. Tú lo sabes y solo lo haces para olvidarte de las cosas que estás sintiendo en el momento, de lo triste o lo solo que te puedas sentir. Y todas esas cosas, como estar también en grupos de amigos que te llevan a eso malo, a engañar a los demás, a engañarte a ti mismo, a hacerte daño a ti mismo. Realmente esas acciones, aunque parezcan buenas al momento, o por ejemplo la masturbación, todas esas cosas te hacen sentir una felicidad vana, que es una felicidad forzada, pero en realidad algo en ti falta. Y tú no sabes que en esas pequeñas acciones tú estás siguiendo un bando y ese bando es el mal. No sabes que estás alimentando al mal. El agua oscura eran de esos dos lados, ¿no? Era para mí, o sea, Dios me mostró que significaba esas cosas turbias, ¿no? Más oscuras, que es lo contrario de la pureza, de lo cristalino, ¿no? Esas acciones que oscurecen el alma, que en realidad vienen del oscuro y no de la luz. Y que muchos jóvenes viven engañados y pensando que van a ser felices con esa forma de vida. Y que solo están haciendo algo que no tiene repercusión alguna. Al fin y al cabo, ellos dicen, no le estoy robando a nadie, no estoy matando a nadie. Pero lo que no saben es que al final no es solo una acción propia, sino que es una acción que alaba y glorifica al ser más malvado que existe, que es Satanás. Entonces, Dios me mostró que este líder era un ser diabólico. Y que en cambio ese chico que se fue solo y le importó nada estar solo, él se salvó de lanzarse al precipicio. Y ese lanzarse al precipicio era la muerte. Y este conjunto de cosas que no le agradan a Dios hace que te lleven a la muerte. El tomar alcohol, el masturbarte, el tener millones de chicos, millones de chicas, establecer relaciones sexuales con ellas, para no sentirte solo, las drogas, el alcohol, las malas compañías, todo eso te destruye. Y eso justamente es lo que quiere el mal. Supuestamente tú vas a forzarte a verte feliz, pero en realidad no te sientes feliz. Y el mal se siente bien y se ríe cuando tú estás a punto de morir. Y no mueres, no digo que te mueras, digamos, ¿no? ¿Cómo me voy a morir si me masturbo, no? O sea, ¿cómo me voy a morir si tengo 3000 novios? No, esa chica está loca. No te vas a morir tal vez en la carne, ¿no? Tal vez te puede dar una enfermedad sexual, una enfermedad de transmisión sexual, o te puede dar miles de enfermedades que traen consigo el pecado y esta forma tan desordenada de vida, que sí tiene repercusiones en la salud, en la carne, pero no solo es la muerte carnal la que preocupa, sino la muerte del espíritu. Y esa sí que es mucho peor que morir en la carne, porque es para siempre.
Entonces el Señor me mostró que yo no tenía por qué aceptar cosas ni hacer cosas para sentirme incluida en un grupo de personas. Que no tengo que hacer nada, ni aceptar, ni como que ampliar mis límites o o decir que no es para tanto, para no sentirme sola, sino saber que es mejor estar sola, completamente sola, a que morirme. Y halagar al ser más oscuro de esa tierra, porque yo le pertenezco a Dios, yo soy su hija, y así como yo, muchos de ustedes lo son. Más aquí todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Y la palabra de Dios es vida. Si yo hubiera tomado en mi sueño el camino de la soledad, tal vez no hubiera vivenciado en el sueño el miedo de morir. Y hubiera estado mucho mejor en el lado del bosque verde, pero sola. Entonces, el mensaje que Dios les quiere dar, chicos, les doy un abrazo enorme desde aquí. En serio, les doy un abrazo enorme. Sé lo que es sentirse solo, pero no se dejen guiar por el mundo actual. Busquen ustedes en sí mismos qué es lo que los llena. Yo les apuesto, chicos, si ustedes buscan el amor real, el ayudar al prójimo, el enfocarse en su propósito, en el propósito que Dios les ha dado a ustedes, en lugar de sentirse aceptados, de tener amistades y estar rodeadas de gente vacía, que los va a llevar directo a la muerte y a un abismo. Lo mejor es buscar a Dios sobre todas las cosas y sentirse pleno todos los días y basto de que Dios va a estar contigo para siempre y que Él sí nos llena. Y nos llena en todo momento porque Él es glorioso, Él es magnífico. Él es Dios Todopoderoso. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. No necesitas nada más que Dios. Voy a rezar por ustedes, chicos. En el nombre de Dios Padre, de Jesucristo, su único Hijo, pido por cada uno de ustedes y el alma de cada uno de ustedes que son los hijos de Dios. Pido para que sientan cada día más tu presencia, Señor, para que los abraces, para que sientan que los amas con todo tu corazón, para que sientan que tú eres su Padre, que no se sientan solos, sino que se sientan llenos y reconfortados de tu amor, de tu misericordia, de tu paz, de tu grandeza, de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao, chicos, muchas gracias por escuchar. Un abrazo enorme. Bendiciones.